Humanos, bienvenidos a una emisión más. Humanos Podcast ya está listo esta semana con las últimas noticias de Lionel Messi. Ya está en el parcano, ¿verdad? Nos equivocamos siempre. Creo que deberíamos hacer un noticiero deportivo, amigo. No me tientes porque como a mí sí me gusta y la verdad qué equipazo está armando el Paris Saint-Germain. Oye, No sí. soy fanático de Messi, nunca me he considerado fanático, pero eso no quiere decir que no lo disfrute. Pero no, es que chulada de equipo que está juntando el Paris Saint-Germain, entonces sí dan ganas de verlo. Entonces no me tienten, no me tienten. Fue un simple chistorín. Es el gancho para que la Es el gente gancho. nos vea. Diga, van a hablar de fútbol y tómala, Mira, ¿no? Ponemos a si ya pensar. Ibai tuvo a Messi en vivo en Twitch, no pierdas la esperanza de que algún día esté en humanos Messi. Bueno, si tú lo Cualquier cosa dices. puede pasar, güey. Ah, Digo, claro, no en estoy este mundo tan criticando ni loco. demeritando lo que está haciendo este streamer español. Al contrario, me parece algo muy genial y es la ejemplificación perfecta de que todo está cambiando en el mundo, todo en todos los ámbitos. Entonces yo creo que ahí también hubo una prueba muy tangible de cómo también los medios de comunicación están cambiando. Sería interesante un día hacer análisis sobre eso, de cómo Ujú. está cambiando toda esta perspectiva. Hay muchos de la vieja guardia que no están muy a favor de todo lo que está ocurriendo con estos cambios en la forma de comunicar. Hay muchos que de plano se quieren quedar ahí en la época análoga, por decirlo de esa manera, y que no definitivamente pues se cierran a esta era digital que ya analizaremos en este podcast si tiene cosas buenas o cosas malas como todo. Pero pues yo creo que ahí depende, como lo está haciendo en este caso Ibai y muchos otros tipos de personas en todos los ámbitos, cómo lo aprovecha uno. Claro. Y es que el mundo está muy loco, amigo, ¿no? Ya lo profetizaba aquella canción de electrónica de un DJ español hace algunos años, cuya letra decía más o menos algo así: Johnny, la gente está muy loca. Y pues bueno, algunos sabrán de lo que estoy hablando, otros no. Pero bueno, efectivamente estamos en un mundo cambiante, como ya lo dijiste. Eh, y pues bueno, hay que adaptarse o morir, ¿no? Así, Así así lo es. dicen, así lo decía Darwin. Sobrevivieron los que se pudieron adaptar. Así es. Pero Por eso bueno, los tiburones del Veracruz y los jaguares de Chiapas valieron. en fin, No y se muchos otros adaptaron. ejemplos. Sí. Pues bueno, ya después de esta breve introducción respecto al fútbol y a que Messi ya está con el Paris Saint-Germain, pues hoy les vamos a hablar, muchachos, pues de algo que me gusta hablar a mí mucho. Son temas polémicos, son temas interesantes. Vamos a hablar de la estupidez humana. Como dijiste tema, yo pensé, híjole, no me preparé sobre hablar sobre pornografía. Saludo a todos los niños que nos... Ah, no, ¿verdad? No, esto no es No, para niños, perdón. este podcast. Dije Eh, fotografía. Fotografía, si hay que lavarse los Ajá, oídos, dije muchachos, por favor, fotografía. báñense y lávense las orejas, los oídos. Más seguido, vamos a entrarle a este tema desde, bueno, me gustaría desde un punto cómico, mágico, eh, ligero. Son chistes, muchachos. Nuestro camarada Eiji nos mandó algunos artículos durante la semana. Y los tres que nos mandaste, amigo, que me mandaste, tienen algo en común, precisamente hablan de eso, ¿no? De qué tan estúpida se ha vuelto la humanidad o qué tan menos inteligente para los oídos sensibles, ¿no? Qué Sí. tan menos inteligente se ha vuelto la humanidad con el paso de los años y con teniendo mucho o poco que ver la tecnología y los avances científicos y tecnológicos. En efecto, en resumidas cuentas, lo que nos quieren mostrar estos artículos o lo que nos exponen, más allá de que si están bien o mal, si les hace falta fuentes, en particular uno, Playground, Si se comen letras, Playground. y por eso decidimos buscar un tercer artículo, un poquito más sustentable, mejor argumentado. Pero bueno, en resumidas cuentas nos está diciendo que como sociedad, principalmente en los países desarrollados, en lo que se le conoce como
países primermundistas, o me imagino que algunos estudios también querrán meter a países subdesarrollados o en vías de desarrollo como México. Bueno, lo que prácticamente nos muestra es que durante el siglo pasado, la segunda mitad del siglo XX, estos exámenes de coeficiente oficial, de coeficiente intelectual, yo no los pasé, ahí está el ejemplo, nos mostraban que al fin, durante la segunda mitad del siglo XX, los seres humanos tuvieron un auge en cuanto a estas pruebas que nos estaban mostrando, de que estábamos demostrando que como sociedad estábamos siendo muchísimo más inteligentes que en otras épocas, ¿no? Eso es lo que nos decían este tipo de exámenes. Sin embargo, desde que dio inicio el siglo XXI, o por lo menos las últimas generaciones, estas mismas pruebas y varios estudios que se han hecho en estos países de desarrollo, es que las generaciones están saliendo, como lo dice Playground en su encabezado, más estúpidos, menos preparados. Esos son el adjetivo principal que utiliza ese artículo. Da varias razones del por qué estamos, o como sociedad estamos yendo, en vez de que aparentemente somos sociedades más avanzadas, estos exámenes de coeficiente intelectual nos están mostrando todo lo contrario, que las nuevas generaciones están pues menos, es que no sé cómo decirlo, capacitadas, o están haciendo pues, cerebralmente menos desarrolladas. Para no entrar en... Sí, porque pues no soy, obviamente pues yo no soy experto en estos temas, pero es en pocas palabras lo que pues nos quiere decir, ¿no? Entonces, pues aquí podríamos, se nos hizo un tema muy interesante y pues como dice Frank, a él le gusta hablar mucho de este tema. Entonces, pues date, amigo, ¿tú qué opinas? Es que es divertidísimo, es divertidísimo. Mira, para entrar en contexto, por ahí de 1994, un psicólogo de nombre Richard Bernstein y un politólogo de nombre Charles Murray publicaron un libro que se llama The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life. En este libro se hace mención a un fenómeno que ellos denominaron el efecto Flynn, en honor a un político investigador llamado James Flynn, ¿no? Que se encargaba precisamente de observar en el análisis o hacer investigaciones sobre el coeficiente intelectual. Entonces, el efecto Flynn, acuñado por estos dos investigadores, pues es ese fenómeno que se daba de que generación con generación el coeficiente de los humanitos pues iba aumentando. Es decir, que tus abuelitos tenían cierto coeficiente intelectual, tus papás nacían más inteligentes y tú, en teoría, tendrías que haber nacido pues más inteligente, ¿no? Todavía aún. Pero pues aparentemente desde hace algunas décadas ya no es así, amigo, ¿no? Que es también de lo que hablan estos artículos. Porque, bueno, según se argumenta, no solo estos artículos, muchos otros artículos, libros, novelas y series, películas y demás hablan del mismo fenómeno, ¿no? Que con el paso del tiempo y debido, entre otras muchas, bueno, aparte de causas ambientales y genéticas, principalmente debido a la tecnología, los videojuegos, a estar todo el tiempo frente a una pantalla, pues nos estamos volviendo más tontos, ¿no? Nuestro cerebro no se está desarrollando como en teoría tendría que desarrollarse con otras actividades, de otras maneras, precisamente por estar frente a pantallas o por las facilidades tan exageradas que nos da la tecnología. Yo tengo una duda. ¿Más tontos o más ignorantes? Yo creo que son dos cosas muy distintas, porque en el siglo antepasado, todavía en el siglo XIX, había una institución religiosa muy importante que sigue teniendo mucho poder en el mundo, que decía que solamente las personas de tez blancas originarias de Europa tenían alma, y los que éramos de África, Asia, Latinoamérica no teníamos alma, ¿sí? Y eso pasó hace poco más de 100 años, y que esta institución seguía creyendo en eso. Sí, y digo, eso creían hace tantos.
supuestamente deberíamos de estar más evolucionados y yo no sé qué tanto hemos sido más inteligentes o hemos conceptualizado mejor nuestro comportamiento o, estamos siendo más ignorantes o nos estamos simplemente interesando por otros temas, otras cosas. Porque sí, digo, también yéndonos al pasado, pues a inicios del siglo XX, pues obviamente no existían todos estos medios digitales ni electrónicos, apenas estaba surgiendo la revolución industrial y pues la gente se ocupaba en otras cosas, ¿no? En el campo, en la construcción, tenían diferentes hábitos de entretenimiento. Había gente que pues, los únicos medios era los diarios, que se escribían mejores artículos de los que se escriben hoy, mejor contextualizados. Yo diría antes de que acabara o bueno, por lo menos a inicios de la segunda mitad del siglo XX, pero pues antes los únicos medios pues, eran los diarios y los libros, ¿no? Hoy no sé si nuestros hábitos como sociedad, nuestros intereses, nos están llevando a simplemente a tener otras prácticas, otras costumbres, otra forma de vida. Y simplemente pues hemos dejado eso allá, pero no sé si eso necesariamente nos está volviendo más tontos o simplemente más ignorantes en cuanto a lo que quieren que aprendamos o que nos desarrollemos. Yo ahí es donde yo pongo mi duda o por lo menos lo que me pone a girar la ardilla estas hipótesis. Uh-huh. Sí, mira, en primer lugar vamos a hacer una pregunta muy interesante, la diferencia entre tonto e ignorante. Para eso, pues vamos a requerir de un otro concepto que se llama inteligencia, ¿no? La inteligencia es la capacidad de generar conocimiento o de ocupar tu conocimiento de cierta manera para crear, para innovar, para resolver problemas. Bueno, una persona ignorante es aquella que no tiene conocimientos, ¿no? Que carece de conocimientos. Y no es lo mismo conocer o tener conocimientos que ser inteligente. Puedes tener conocimientos pero no ser inteligente. Y la persona tonta es pues que no tiene entendimiento o no tiene inteligencia y puede tener conocimientos o no. Pues van juntas, bueno, se relacionan, puede que vayan de la mano, pero como bien lo dijiste, no es lo mismo. Puede ser muy conocedor, pero ser un completo tonto, ¿no? No ser inteligente, porque no haces nada con el conocimiento que tienes. Eso que mencionaste también de lo que pasó, bueno, de lo que se magnificó a partir de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, pues sí, es muy interesante porque previo a eso, y pues siglos atrás más, como tú ya lo dijiste, éramos más, ¿cómo llamarlo? Artesanales en todos los sentidos, ¿no? En el sentido laboral, en el sentido educativo, y en el sentido de entretenimiento, pues era una manera más artesanal, más manual, tanto de trabajar como de aprender con libros, como de entretenerse con historias, con cuentos, ¿no? A principios del siglo con radionovelas y cosas así. Otro estilo de vida, más ejercicio. Claro. Y un paréntesis muy especial que creo que a lo mejor no tendría mucho que ver y que va de la mano con todo lo que estás diciendo y ahorita tú continúas, la alimentación. Teníamos una alimentación muy distinta. Uh-huh. Sí. Es toda una serie de factores, pero bueno, todo eso era como que más, repito, voy a usar este término artesanal, pero en este sentido, ¿no? Que era más rudimentario, más en contacto práctico, directo con lo que se hacía, más práctico. Después de eso, a partir de los 50, que vienen todos estos avances tecnológicos y computadoras y toda esta guerra espacial y demás, bueno, carrera espacial, no guerra, carrera espacial, pues empezamos tanto a trabajar como bueno, ya veníamos haciendo eso desde antes, ¿no? Cambiando las formas de vivir, pero se magnificó a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Pues empezamos a trabajar, a aprender, a socializar, a entretenernos de distintas maneras, principalmente hablando en cuanto al entretenimiento y todo esto, pues con pantallas, ¿no? Gracias a la tecnología.
Eso, vamos a centrarnos en ese tema, que es parte de lo que tratan los artículos que leímos, que revisamos, en el entretenimiento y en el aprendizaje. Por una parte, el entretenimiento, pues repito, ya no es como antes, obviamente, y no es por querer sonar a viejito o amargado, pero pues ya no se lee tanto, ya no te entretienes con historias en la fogata, ¿no? A la luz de la luna, ya no te entretienes escuchando radionovelas, ya no te entretienes con todas estas cosas que hacían trabajar y ejercitar al cerebro en una mayor cantidad y mayor calidad que como lo hacemos actualmente. Ahora pues ya todo está en la pantalla, es entretenimiento fácil, al alcance de todos, y por consiguiente implica un muchísimo menor esfuerzo tanto físico como cognitivo de nuestra parte, pues para entretenernos. Ya simplemente abrimos la aplicación, ponemos la película o la serie y nos sentamos ahí horas a horas, y nuestro cerebro prácticamente ya no hace nada más que observar. Entonces, pues por eso trabaja menos, ¿no? Y por eso se desarrolla menos. Y ese es solo uno de muchas causantes de por qué estas teorías o estos argumentos que afirman que los humanos estamos volviendo más tontos o menos inteligentes, ¿no? Y en cuanto a la educación, pues también ahí hay un punto muy importante, porque antes las fuentes o los ejemplos a seguir que tenían los niños y adolescentes eran o sus padres o sus maestros, ¿no? Igual del siglo pasado, a principios del siglo pasado, pero ahora toda esta generación del siglo XXI ya no aprende solo, o ya no tiene estos ejemplos a seguir solo de primeras fuentes como sus padres, como sus familiares, como sus maestros. Ya tiene toda una cantidad de ejemplos a seguir, no necesariamente positivos, pues en redes sociales, en películas, en series, en videojuegos. Entonces esto trae consigo lo siguiente: si décadas atrás lo que veía un niño era pues al futbolista o al abogado o al ingeniero o al profesor, y decía, yo quiero ser como él, porque su ambiente lo llevaba a eso, ¿no? Ahora, como su ambiente lo lleva a redes sociales, a ver fotos de modelos, a ver fotos o videos de gente que No se sé, dedica al narcotráfico. antes decías, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser Claro, astronauta. Ahora dicen, yo quiero ser youtuber, que no tiene nada de malo, pero sí. depende ahí de lo que uno quiera hacer y lo uno que quiera, el tipo de contenido que uno quiera crear, ¿no? Claro. Por, Y dime. bueno, yo que había dicho lo de la alimentación nada más para no dejarlo ir. Yo me acuerdo Sí. haber leído bueno, no en el 2003, porque ahí yo la verdad todavía tenía 13 años y con trabajo sabía leer, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el 2003, ese artículo lo leí mucho después, que salió en Proceso. Era un artículo que se había escrito con motivo de que se cumplían los 10 años de que México, Canadá y Estados Unidos habían firmado lo que se le conocía anteriormente como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Este artículo hablaba del pozole. ¿Por qué del pozole? Porque hacía un recuento de cada uno de los ingredientes del pozole y habían hecho toda una investigación de dónde venían todos los ingredientes que hoy en día consumimos como sociedad mexicana, de dónde venían importados, ¿no? Desde el maíz, ¿no? De ahí decían que pues el maíz muy representativo de la zona mexicana, si en Asia, específicamente en Japón, es el arroz, aquí para nosotros lo sagrado debería ser el maíz, ¿no? Que desafortunadamente, bueno, no sé si sea el calificativo adecuado, pues hoy en día quienes exportan más maíz a nivel mundial no es México, es Estados Unidos y China, ¿no? Mayormente China. Lamentable eso, pero entonces eso es lo que nos quería dar a entender el artículo, que todos los ingredientes que prácticamente hoy en día están dentro de un pozole no se procesan en México.
no se elaboran en México, Usan. desde la carne, desde las verduras, todo eso no es que se haga aquí en México, sino que casi todo ya es importación, ¿no? Decían como irónicamente el pozole hoy en día pues es prácticamente un alimento, sí, la receta es mexicana, pero todos sus ingredientes son extranjeros, sí, sin caer en la xenofobia, no, 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 ese no es mi mensaje, simplemente lo que quiero dar a entender con esto es que nuestra alimentación en solamente una década, en solamente 10 años, cambió drásticamente como mexicanos del 93 al 2003. Y eso no quiere decir que sea bueno o malo que importemos o que exportemos, no, a lo que voy es en la calidad de los alimentos. El maíz que antes nosotros consumíamos, estoy hablando del siglo XIX, todavía en la época prehispánica, el maíz era un alimento sumamente nutritivo. Hay muchas variantes del maíz, inclusive hay muchas pequeñas pymes en México, en la Ciudad de México, que están tratando de rescatar eso, el maíz nutritivo, porque hoy el maíz que prácticamente se sirve en todas las mesas mexicanas, pues es un maíz muy convencional, sin todos los nutrientes que deberían de ser, ¿no? Y yo decía eso, y yo me acuerdo que el artículo decía que como estamos, prácticamente nuestra alimentación cambió y hoy somos más gordos, nos ejercitamos menos, eso está provocando que pues lo básico, nuestra alimentación ya no, tampoco nos está ayudando, y como decías, no solamente es ejercitar físicamente, ejercitar el cerebro, y mucha gente lo que dice, nuestro estómago tiene tantos microorganismos que nuestro estómago está considerado como el segundo cerebro del ser humano. Entonces yo quería rescatar mucho de eso de la alimentación y los procesos. Tú mencionaste calidad, esfuerzo, y yo agregaría proceso. Yo siempre dije, yo desde que empecé a estudiar esta carrera de comunicación y de periodismo, yo siempre dije, la televisión no es un mal medio de comunicación, la televisión es mala por quienes están detrás, los intereses, ¿sí? Hoy en día todos estos medios electrónicos o digitales yo diría que tampoco son ni buenos ni malos, ¿no? Porque sí dice, o sea, obviamente simplemente es nuestra nueva forma de vivir. Y a mí particularmente es algo que me pasa. Hoy estamos tan acostumbrados de la inmediatez que no respetamos los procesos. Quieres aprender algo y lo que buscas es el video más corto en YouTube. Hoy YouTube, que es la escuela internacional, porque todo el mundo aprende en YouTube. Más que en las escuelas, y más ahora que es la educación remota, que prácticamente tampoco ha servido de mucho, porque yo el acercamiento que he tenido con ellos ya estoy de vacaciones, pero yo lo que quiero es regresar a la escuela porque yo siento que no aprendí nada, ¿no? Los niños con los que yo he tenido, y creo que la inmediatez, la forma en la que llevamos hoy nuestra vida, creo que es lo que está llevando a que yo no sé si más tontos, pero a lo mejor más holgazanes en cuestión de no respetar esos procesos educativos, no solamente de la escuela, sino a mí yo me acuerdo que alguna vez Pepe Reveles me dijo, lo chido de ser periodista es que siempre aprendes algo, ¿no? Y no algo cognitivo, sino aprendes cualquier cosa. Y es algo que ya no está pasando en la sociedad. Pasan los días y sin aprender nada. Sí, 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 sí. Esos dos puntos que mencionas son muy importantes, tanto el de la alimentación, ¿no? Que también, como lo dije hace un momento, esto es solo una o dos de las causas que provocan que nos estemos volviendo menos inteligentes. Otro punto es importantísimo, es la alimentación, ¿no? También, si le das a tu cuerpo, a todos tus órganos, los nutrientes necesarios, si comes sano, pues obviamente vas a tener un desarrollo muchísimo mejor, de mejor calidad, no solo físico, ¿no? También a nivel neuronal y demás. El ambiente, ¿no? Es otro punto también importante. Todo lo que respiramos, ¿no? Todo el smog, todos los contaminantes, pues también nos están amolando, nos están dañando seriamente el cerebro. No va a estar igual de sana una persona de un rancho de provincia, ¿no? Que vive fuera de la ciudad, que todavía come alimentos cosechados por ellos mismos, que una persona de acá de ciudad, ¿no? Con alimentos procesados, refrigerados, ve tú a saber cuántos colorantes, ¿no? Cuántos saborizantes y demás sustancias que le meten a lo que comemos, ¿no? A lo que compramos en los supermercados.
y por supuesto la alimentación es importantísima. También hablaste de la inmediatez, por supuesto, ¿no? Es uno de los puntos también que señalan estos artículos. Vamos a tratar de aquí en la descripción abajo compartirles el de la BBC, ¿no? El que sí está bien argumentado, ¿no? Con fuentes, bien escrito, y se llama Los nativos digitales, son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres, ¿no? Y tiene mucho que ver, por lo que acabas de mencionar, con la inmediatez. Lo acabas de decir también, YouTube se ha convertido de manera no oficial en la institución, ¿no? En la plataforma académica por excelencia a nivel internacional, repito, ¿no? De manera no oficial, porque lo que quieras saber, te metes a YouTube y busques un video respecto a determinado tema y ahí lo encuentras. Entonces, y este da para otro tema, a ver si hacemos segunda parte, no sé. También los retos que está enfrentando la escuela, las escuelas tradicionales, las universidades respecto a estas plataformas, en fin. Pero bueno, sí, esto de la inmediatez es importantísimo porque como ya lo venía mencionando, el cerebro humano es uno de los órganos que no está terminado al 100%, o sea que se sigue desarrollando durante toda tu vida, va pasando el tiempo y obviamente es menos su desarrollo, ¿no? Entonces sigue siendo una esponjita durante muchos años. Entonces, si a un niño de 2 años, de 5 años, de 6 años, le das una tableta, le das un celular, lo pones a jugar videojuegos, esa esponjita llamada cerebro va a absorber todo, todo, todo. Si no hay un filtro, ¿no? Si no hay una persona responsable junto a este niño, pues obviamente en lugar de que su cerebro se vaya desarrollando cada vez más y mejor, pues se va estancando precisamente por la facilidad, por la inmediatez, ¿no? Que nos da todo lo que vemos frente a la pantalla, llámese televisión, llámese celular, llámese tablet, lo que sea. Y también un punto importante, tú lo decías, lo malo no es la televisión, lo malo no es la computadora, lo malo no es el celular, lo malo no es la radio, ¿no? Hay muchos intereses detrás, por supuesto, y la televisión pudo haber sido desde el inicio un excelente medio de difusión, de información, de educación y de generación de conciencia para todos los humanos, pero pues no, ¿no? Se hizo un negocio como todo, y pues ya hemos visto lo que pasó a lo largo de la historia, programas genéricos que repiten la fórmula, que tratan al televidente como si fuera un niño tonto, ¿no? Para una sociedad jodida, como decía el Tigre Azcárraga. Claro, efectivamente, la radio es lo mismo. Prende la radio pública, al menos aquí en México, ¿cuántos comerciales no escuchas? ¿No? Y el tipo de música, lo platicamos la semana pasada, también música comercial que vende y no música, ¿cómo le llamaremos? Con densidad, ¿no? Artística que te lleva a la contemplación, que te lleve al goce artístico de las piezas musicales, y en internet es lo mismo. Algo pues no tan bueno de internet pues es que es la ventana abierta a lo que sea, ¿no? Sí. Y lo que sí es negativo es que para todos estos niños nativos digitales o nuevas generaciones, es que los padres de familia no están ahí poniendo, pues, no prohibiciones, pero sí límites o guiándolos a través del inmenso mundo del internet, ¿no? Donde encuentras de todo, entonces el niño ya ve narcos en Facebook, ya ve youtubers o gente que el realce, ¿no? de cualidades físicas respecto a las intelectuales, ¿no? Cosas muy banales, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor no nos pueden dejar algo cognitivamente, ¿no? Fíjate, rescatando un poquito de la televisión en México, sí se hizo el intento en el 59, que fue cuando se creó Canal 11 del IPN aquí en México. Uh-huh. Fue la primera televisión educativa en México, así, con ese concepto fue creado. Y el primer programa de Canal 11 fue un canal de matemáticas, y justamente como una herramienta para la comunidad universitaria.
Sí, hoy es todo lo contrario. No estoy diciendo que sea un buen o mal canal, sino que simplemente nos muestra contenidos distintos a los que originalmente había sido planeado, ¿no? Y bien lo dices, ¿no? Hoy tenemos, pues, tenemos una gran y enorme cantidad de contenidos. No solamente YouTube, sino hay miles de plataformas. En donde obviamente ahí también tiene un papel muy importante en el juego nuestro criterio, ¿no? Porque pues antes no teníamos la opción de elegir qué es lo que queríamos ver, ¿no? Antes aquí en México pues principalmente eran las dos cadenas de televisión más grandes de México y con gran importancia a nivel Latinoamérica o Hispanoamérica, que al mismo tiempo muchos de ellos dominaban no solamente la televisión sino otros medios como periódicos, revistas y radio. Sí, entonces no tenías opción. Hoy tenemos la opción de elegir, ¿no? Puedes elegir cualquier cantidad de opciones, desde para aprender algo, aprender a utilizar algo, simplemente como de entretenimiento. Dices, la neta, hoy quiero despejarme de todo, estoy muy estresado y pues voy a ver algo que me haga reír. ¿Sí? O tengo la necesidad de aprender algo y pues en YouTube voy a buscar cómo aprender a usarlo, ¿no? Y yo creo que no solamente es elegir, sino aprender a utilizarlo, porque hoy en día pues sí nos dice, ¿no? Este artículo que pues estos dispositivos digitales como podría ser una tablet, videojuegos, un celular, cosas así que pues antes a nosotros los mexicanos, o por lo menos nuestra generación, nos educaba la televisión. Ahora los está educando el celular a las nuevas generaciones. Y eso no es ni, repito, ni necesariamente bueno ni malo. Sí, pero el hecho de que le estén haciendo no quiere decir que sepan utilizarlo. Hoy en día que tú digas, ay, sé usar internet. Güey, nada más sabes meterte a Facebook, sabes meterte a Netflix, a YouTube. Realmente cuántos de nosotros o cuántos de las nuevas generaciones y de nuestra generación saben sacarle un buen provecho? ¿Cuántos saben programar? ¿Cuántos saben usar determinado software? Y también esa ignorancia la utilizan las empresas pues para vendernos cosas con lucecitas, no es como si nos vendieran espejos. Se aprovechan de esa ignorancia para vendernos artículos de malísima calidad. ¿Por qué? Porque pues lo pueden hacer y porque nuestra ignorancia nos da para eso, ¿no? Y repito, o sea, no sabes usarlo, no sabes usar una computadora, sabes consumirla, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque así nos han visto como plenos consumidores y no como gente o sociedad productiva. Entonces yo creo que va mucho de la mano con eso. Sí, y lo que va de la mano también, como ya lo mencionaste, es el criterio, ¿no? Pero desafortunadamente muchos o la mayoría de los consumidores de internet no tenemos o no tienen el criterio necesario para decidir, ¿no? Y pues sí, como lo venimos mencionando, no es el único aspecto que influye en el decaimiento de la inteligencia o del coeficiente intelectual, pero sí, el estar pegado a las pantallas sí tiene mucho que ver y afecta tanto al lenguaje como la memoria, la concentración, la cultura y demás conceptos y recursos que nos ayudan a entender, a comprender y a manejarnos dentro del mundo en el que vivimos. No vamos... Una pregunta importante, ¿por qué teniendo una herramienta tan maravillosa como las computadoras y el internet, por qué pasamos la mayor parte del tiempo, como tú lo acabas de mencionar, en Netflix, en YouTube, en redes sociales y la falta de criterio? ¿Y por qué no tenemos este criterio? Precisamente porque de pequeñines, ¿no? En nuestros primeros años de formación no se nos enseñó ese criterio. Se nos enseñó a ser una sociedad consumidora. Exactamente, y no productiva. Claro, y es una cadena, ¿no? Es sí, es una cadena eslabón por eslabón que viene así. Tus padres pues, se la pasaban viendo las novelas de Mariela del Barrio acá en México. Bueno, que llegaron a muchos países de Latinoamérica, ¿no? No, hombre, y de todo el mundo. Y de todo el mundo. Y pues en qué momento. Y ya ni eso, Y yo estoy hablando del grueso de la población de clase media para abajo, ¿no? Algunos de clase media para arriba y algún que otro, alguna que otra excepción, pues claro, ¿no? Tuvo padres
con estudios, padres más preocupados por la educación de sus hijos, que sí los ponían a ver canales educativos o culturales, o de naturaleza, o de temas variados. Pero bueno, la mayoría de nosotros nos educaron o crecimos, ¿no?, escuchando en la radio la música, las canciones del momento, ¿no?, éxitos que se escuchaban con todo 3 meses y ya después desaparecían, novelas, como te lo repito, caricaturas o programas. No nos vayamos tan lejos, ¿no? Nosotros pues criticábamos en el programa pasado el reggaetón de pues sus letras, ¿no? Y decíamos que pues mucha de esta crítica que en general se da es porque tiene letras misóginas y fomenta eso, ¿no? Y hoy en día te encuentras a niños de 5 años, menores de 10 años que repiten las letras y que no saben lo que están diciendo, no lo comprenden. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y fíjate el peligro, paréntesis, ¿no? Ahorita que mencionas eso, hace 2 años, sí, previo a pandemia, me tocó ir a una secundaria, porque una amiga presentaba una de sus obras, obra teatral, ¿no? Y son niños que en la secundaria, niños de que 12, 13, 14 años, por ahí, ¿no? Donde apenas, ¿no?, pubertos, donde apenas se le están desarrollando sus genitales, ¿no?, todo este aspecto sexual de su humanidad. Y en el descanso, ¿no?, ¿cómo le llaman? Pues sí, en el descanso de la obra, en el intermedio, pues hubo un breve intermedio de como de 10 minutos en el cual el audio de la escuela puso reggaetón. Varios niños o pubertos, 11 de 12 años, estuvieron a bailar, entre ellos una niña de 12, la cual pues nos asombró mucho. Lo que a mí más me asombró es que nadie hizo nada. Pero la niña de 12 años, y con todo respeto lo digo porque también es una profesión respetable, pues bailando como teibolera. Una niña de 12 años, obviamente sin el criterio, ¿no?, de lo que implica ese tipo de baile o ese tipo de movimiento, y arrimándole partes de su cuerpo a otro niño de 12 años. Y pues no me espanto, ¿no?, porque hemos leído y visto películas o cosas así mucho más gruesas. Pero lo increíble es que profesores pues no hicieron nada, ¿no? No, ¿sabes qué es lo peor? Que a veces yo me imagino a los padres de familia, es que ¿cómo le van a enseñar a los niños de primaria, güey, clases de sexo? Pues sí, güey, pero después de que salen de la escuela están bombardeados de eso, güey, y se enfrentan ciegamente a eso, güey. Y ¿sí? En internet, ¿no? Sí, también. O sea, estamos bombardeados de eso. Y por más que uno ponga candados, que hoy en día estas herramientas digitales te permiten poner bloqueos para que los niños no tengan acceso. Güey, yo fui adolescente y tuve internet a los 13, 15 años. O sea, gracias a mis padres. Diría Franco Escamilla en uno de sus especiales: si yo hubiera tenido toda ese nopor en mis manos a esa edad, yo ahorita estaría, o sea, güey, uno siempre busca la manera. Ahora, yo prefiero que niños de temprana edad sepan qué es todo eso, que se les enseñe de una manera adecuada, güey, a que nada más nosotros por persignados, güey, digamos, no, es que cómo le van a enseñar. No, señora, no se preocupe, saliendo de la escuela en la combi va a escuchar reggaetón, y va a escuchar las pláticas de los mayores, en los medios de comunicación es de lo único que se hablan, y no por persignados nosotros, no, que salgan preparados y que sepan qué es a lo que se están enfrentando y qué es que lo procesen, y no nada más que lo repitan, nada más por repetirlo. Exactamente. Y ahí cerramos paréntesis, pero va encadenado precisamente, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del criterio. Cuando tú a un infante desde pequeñito le empiezas a hablar las cosas como son y enseñarle, mira, el sexo a tu edad no es bueno por esto y por esto. Mira, las sustancias, las drogas y sustancias tóxicas no son buenas para ti por esto y por esto. Mira, estar tanto tiempo en la pantalla no es bueno para ti, y le explicas con paciencia, con calma, mira, si haces esto va a pasar esto y te conviene más esto, porque, o sea, si les empiezas a hablar, si los empiezas a guiar, ellos mismos van a generar un criterio, una conciencia, ¿no?, un pensamiento crítico. Con lo cual ya no va a ser necesario que les estés prohibiendo las cosas, porque también hay un punto importante en la naturaleza humana,
o en los humanos que no tienen criterio, que no tienen pensamiento crítico. Cuando les pones una prohibición, ve tú a saber por qué debe haber estudios y vamos a investigar quizás, quizás no, porque cuando prohíbes algo, más lo quieren hacer, ¿no? Pero si tú les das este criterio, les informas, les educas, les trabajas y les desarrollas el pensamiento crítico, las prohibiciones van a sobrar, ¿no? Y es lo que pasa con todo esto, ¿no? Del internet y de la tecnología y de estar pegado en la pantalla. Los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes lo hacen precisamente porque no tienen el criterio, ¿no? Para poner en contrapeso cuántas horas paso en internet, qué estoy consumiendo en internet, qué tanto afecta a mi cerebro estar pegado en el internet, en videojuegos, en la televisión, en el celular, en las redes sociales, en lo que sea. Y qué daños neurológicos, qué daños físicos, pues sí, en los órganos y demás, pues voy a pasar por eso. Pero pues vamos, eso sería en un mundo ideal. Sabemos que el grueso de la población se la pasa más preocupado por sobrevivir, ¿no? Por el aspecto económico y social, y pues jamás va a tener el tiempo de estarle dando a su hijo, valga la redundancia, ese tiempo para educarlo, para guiarlo, para generarle conciencia, porque pues pasas horas trabajando, llegas cansadísimo, no fastidies, ahí está, toma la tableta. Fíjate que yo cuando leí este artículo, primero el de Playground, a mí hasta se me hizo clasista, por el hecho de que decía que estos estudios habían sido totalmente enfocados en países primermundistas. Inclusive me acordé de una película que se llama El hombre que conoció el infinito, que está basada en una historia real de un matemático hindú a principios del siglo XX. Está creo que en Amazon, en Prime Video. Espérame, conoció el infinito. ¿Te acuerdas de la de...? Sí. Está basada en la vida de... deja ver cómo se llama. Se llama Ramanujan, este matemático de inicios del siglo XX, del siglo pasado. Donde cuenta su historia de que él pues era un prodigio, ¿no? Un niño prodigio en la India que nunca había tenido acceso a la educación. Su familia trabajaba, creo que en algo parecido a lo que aquí en México llamaríamos una hacienda, y entonces él llevaba como que la contabilidad de todo lo que se producía en este lugar, y se sorprendía mucho la gente de clase alta que había tenido acceso a educación. Recordemos que la India fue una colonia inglesa, entonces pues muchos de los ingleses que conocían a este Ramanujan se sorprendía, ¿no? De cómo alguien como él, de esta sociedad hindú, que no había tenido acceso a la educación de los ingleses, porque pues los hindús tienen otra educación, ¿no? No porque hoy todo eso predomine, quiere decir que sea lo mejor de lo mejor. En Estados Unidos utilizan la milla y todo eso, y el 99% del planeta utiliza el sistema métrico decimal, sí. ¿No? Entonces, bueno, se sorprendían porque pues él nunca había tenido acceso a este tipo de educación. Y él fue, no sé si decir creador o inventor de muchos sistemas matemáticos, muchas ecuaciones. Entonces, pues tiene todo un proceso que lo lleva hasta la Gran Bretaña, no recuerdo, sí, la Universidad de Cambridge, pues para aprovechar su talento, ¿no? Pero él se había topado con barreras académicas, de que pues en primera el prejuicio, ¿no? De que pues decían, o sea, pinche hindú, ¿cómo va a venir a decir, no? Y como alguien como ese güey. Pero había también otro tipo de académicos que le decían, o sea, nos estás mostrando todo esto, pero no está comprobado, ¿no? Él tuvo que aprender a comprobarlo. Y él le decían, ¿cómo aprendiste? Y él en su religión, en la religión hindú, donde hay millones de dioses, no solamente es una deidad, sino millones de deidades, decía que su deidad, su diosa, era quien la hablaba y le decía todos estos métodos matemáticos, ¿no? Entonces, a eso voy, que no porque este tipo de sociedades hoy en día están siendo más tontas, quiere decir que todo el mundo esté pasando lo mismo. Simplemente en todo el mundo tenemos otro tipo de desarrollo. Ahorita pues en México
pues nosotros vivimos en las zonas urbanas, ¿no? En las zonas, hasta, pues diría, cómodas. Sí, tenemos acceso a tecnología y todo eso, pero eso no quiere decir que las personas que vivan en otras zonas como aquí, como en Chiapas, los Yaquis, en el norte del país, todavía muchas comunidades indígenas, no quiere decir que sean tontas, ¿no? Simplemente pues tienen otra cosmología y pueden aprender también toda esta educación occidental. Pero, o sea, y sería interesante pues que a nivel mundial pues se hiciera un estudio, un escaneo de lo que está pasando, porque pues a lo mejor y la forma de vida que estamos teniendo no es la adecuada, porque insisto, cada quien dependiendo de sus necesidades y de sus intereses le puede sacar provecho a cada una de las herramientas que hoy tenemos a la mano, pero a lo mejor podemos aprender otra cosa de otras culturas y puede ser mejor. Sí, definitivamente. Un error que cometemos muchos humanos es asociar directamente e irrefutablemente la ciencia y la tecnología con la inteligencia, ¿no? Si haces ciencia o si eres pro de la ciencia, si sigues el método científico, si tienes computadora, si tienes acceso a internet y demás, entonces eres inteligente. No necesariamente. La tecnología simplemente es un medio, es una herramienta técnica para facilitarnos ciertas tareas. No necesariamente nos hace inteligentes. Ahí está el ejemplo que ya mencionaste de todos los niños que se la pasan jugando, que se la pasan en la tableta, en la computadora, y las mamás y los papás bien orgullosos. Ay, que es que mi hijo es bien inteligente Sabe usar porque el sabe usar Netflix. la tablet. No, Y, hombre, estos y no, chavos ya los traen otro inteligentes, chip. sí, lo hemos dicho, los inteligentes son los ingenieros que hacen todos estos aparatos para que una gente con conocimiento muy básico, pues lo sepa usar, ¿no? Y se le haga sencillo. Y sí, todas estas culturas, gente que no tiene acceso a estas tecnologías, pues no necesariamente es tonta, ¿me explico? Como lo dices, son otras cosmologías, son otras maneras de entender al mundo, pero que este mundo occidental, ¿no? Nos lleva a conceptualizarlo así y a creer que si no tienes computadora, que si no tienes el acceso a internet, entonces tienes más, entonces eres tonto, ¿no? Entonces eres menos inteligente y no va relacionado, pero no es consecuencia directa, pues, ¿me explico? Y ahí se me fue lo que te iba a decir, ¿ves? Sí, Por estar tanto tiempo en la depende, pantalla. depende de ese, cada caso es un caso, ¿no? Ah, Hay claro. cosas, pues yo no soy diseñador, ¿sí? Pero aprendí a utilizar en ejemplo tipo Photoshop, Premiere, un poquito de After Effects, un poquito de diferentes paquetería de Adobe, ¿no? Yo sé que a lo mejor un diseñador me decía, güey, está bien fácil, está regalado, ¿no? Pero insisto, yo no estudié eso, pero yo le pude sacar provecho a las herramientas que tengo de la mano, pues para aprender y no andar dependiendo de otro tipo de otras personas, ¿no? De terceros. O sea, yo insisto, depende del uso que le dé cada una de las personas, porque sí, aquí lo hemos repetido como pericos, no queremos caer en lo que sí es blanco y negro, sino que, pues, ¿cómo lo aprovechas tú? Matices. Sí, ¿cómo lo matices? Sí, desafortunadamente, pues muchos de los humanos o mucho de la población no le da el mejor uso, ¿no? A todas estas herramientas. También desafortunadamente, pues el sistema educativo público aquí en nuestro país también no es de la mejor calidad, ¿no? Y entonces esto pues nos lleva precisamente a que más gente tenga menos, sea más ignorante, tenga menos capacidad de raciocinio, tenga menos pensamiento crítico y en y que exponencialmente cada vez nos comportemos más como animales y menos como seres humanos, precisamente, pues por estas causas que ya mencionamos. A eso súmale que nos metemos a ver banalidades, como ya lo hemos mencionado, y dejar bien claro que no todo es lo mismo, ¿no? Que hay una serie de matices y que la culpa no la tiene la computadora, que la culpa no la tiene el internet, ni la televisión, ni la radio, ni el celular, ni la tablet, sino muchos otros factores, tanto
ambientales, como culturales, socioeconómicos, familiares y demás. Yo agradezco haber ido a una escuela de gobierno porque en la secundaria mucho o poco aprendí un poquito de electricidad y sé hacer una extensión, sé hacer cosas, ¿no? Hay gente que pues hoy le pide al foco que se prenda solito y si tiene una falla en su casa pues ni un desarmador tiene, ¿no? Entonces, no, yo creo que como humanos, pues una reflexión personal de cada uno de lo que hemos dejado o no de hacer, de lo que hemos dejado o no de aprender. A mí, pues ya será un debate aparte si el sistema educativo está bien o no planteado, pero eh, yendo a una escuela de gobierno yo aprendí un poquito de electricidad y me sé defender en eso, ¿no? Hay cosas de las que sí, y ahora pues lo que te van a enseñar pues es utilizar Word y todo eso, ¿no? Entonces pues para seguir siendo consumistas, insisto, no productivos. Claro, sí, y ahí está el ejemplo, ¿no? Es una serie de matices, cada caso en específico, pero si hay una media, ¿no? General, Yo insisto que nos porque una indica. vez me tocó estar en una fiesta en una casa que no tenía luz. Y, vamos a comprar cables, güey, y focos y te acuerdas que tú nos prestaste la luz de tu casa cuando vivías aquí cerquita. No manches, Ujú. güey, mis compas, los de generaciones más anteriores, no sabían, güey, ni pelar un cable. Y no, pues no, eso no los hace ni más tontos ni más inteligentes, pero yo sí me sorprendí así de, güey, ¿qué tal que pasa un día en tu casa? A mí me ha servido, güey, saber de esto. Ujú. Sí, sí, sí. Insisto, son matices y son casos específicos, pero sí hay una media general, ¿no? Una proyección, pues sí, de una mayoría que precisamente utiliza las pantallas, ¿no? Hablando específicamente de niños y adolescentes que utiliza la tecnología, la televisión, el internet, computadoras y tablets y demás más para usos recreativos empobrecedores, es decir, que merman el desarrollo intelectual y cognitivo de los humanitos, que para usos lúdicos, perdón, para usos que vayan en pro del desarrollo intelectual y cognitivo. Y eso incluye ya sea la televisión, el, los videojuegos, que en la mayoría son, en la mayoría, no todos, que son de acción y violentos, Ok, las computadoras para videoclips y demás, y para una autoexposición pues frenética, ¿no? En las redes sociales. sí, depende mucho, ¿no? Porque, pues por decir, a mí me gustan los videojuegos, yo soy ñoño. A mí me gusta mucho una franquicia que se llama Assassin's Creed. Cuando tú juegas cualquiera de sus entregas, lo primero que te dice, este es un juego basado de historia universal. Sí, tiene mucho de ficción, obviamente, pero está basada de historia, ¿no? De ahí parte. Entonces, pues a mí me gusta mucho la historia y me llamó mucho la atención este videojuego y he aprendido un poquito de historia, ¿no? A tal grado que cuando se incendió la catedral de Notre Dame, no sé si es fake news, no sé si es fake news, pero supe que iban a utilizar el juego porque el juego había recreado también la catedral, que después de que se incendió, pues como el juego tiene los detalles más pequeños, pues lo iban a utilizar prácticamente como maqueta para reconstruir la catedral, ¿no? Entonces yo creo que también ahí entra el criterio de cada uno de lo que cada uno quiera ofrecer, porque si tú nada más te sientas y a veces ya ni los videojuegos, güey, haces nada, ya hasta los videojuegos hacen todo por ti, ya ni siquiera hay entregas creativas, que sus desarrolladores sean creativos, que se pongan a girarle la ardilla y que hagan, yo sé que no es cualquier cosa hacer un videojuego, pero hasta ahí entra todo esto que hemos hablado. Sí, Sí. insisto, ya hasta los videojuegos ya hacen todo por nosotros, güey. Ya hay videojuegos en los que neta hay un momento en el que estoy así, nada más pícale X, pícale Y ya la cinemática y güey, nada más la apreté, no hice nada. Cuando iniciaron los videojuegos, eh, eh, te ponían a pensar, ¿no? Tú no se te dificultaba pasar determinado nivel de determinado juego, pero lo observabas y decías, ay, mira, estos patrones, esta madre va pasando así, así. Entonces cuando pase por acá me va a dar tiempo de pasar.
¿no? Ahí utilizas pues por poquito la física, ¿no? Que sea poquito, pero te ponían a pensar de cómo pasar el nivel. Ahora no, ahora insisto, nada más te sale la pantalla. Aprieta X, aprieta B, felicidades, ya acabaste. Y tú te quedas así, güey, ni lo disfruté, cabrón. Así me entretengo más en el baño. Me Sí, esfuerzo sí, más. otro tema más importante que se está educando a los humanos para tenerlo todo fácil, para la Como, comodidad, ¿no? como Que, la que también de es Wally. un arma de doble filo, tecnológicamente hablando, ¿no? Siempre es para que sea más cómodo y para que te cueste menos. ¿Por qué? Pero en fin, les vamos a dar un dato que encontramos este artículo ya casi para cerrar el programa. Fíjense, es que yo no entiendo quién hace eso, un niño de 2 años en promedio pasa 3 horas al día frente a una pantalla. ¿Quién? ¿Qué humano le pone a su niño de 2 años en la pantalla 3 horas al día? ¿Por qué hacen eso, muchachos? Fíjate que este artículo de la BBC se lo mandé a una amiga en cuanto lo vi porque saludos Diana, no me regañes. Ayer me estaba contando ella que en su trabajo se ganó una tablet, ¿no? Y estaba muy feliz y me manda foto y su bebé de 3 años pues con la tablet, ¿no? Y me acordé vi el artículo de la BBC y se lo mandé también a ella, mira, ahí chécalo. ¿No? Fíjate Sí, que, cuidado. pero algo curioso, algo que me sorprendió mucho es que hemos hablado también aquí de que pues cómo la pandemia afectó en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación en los niños menores de 6 años. Y pues este caso de que también pues le ha costado mucho. Pero fíjate que pues estar ahí viendo televisión, el niño está como le ponen canales infantiles y en esos canales también son más inclusivos en cuestión de que por decir como nosotros estamos aquí a cuadro, pero aquí en pequeño está la persona que hace el lenguaje de señas, ¿sí? Y el niño lo está aprendiendo. Qué bien. Y le compraron esos juguetes que traen letras y números. Y creo que ve un programa que se llama Bingo o algo así. Obviamente el niño no sabe ni escribir ni leer porque está muy pequeño, no ha pasado por ese proceso de aprendizaje. Pero como tiene imanes, güey, escribió la palabra completa en el refrigerador, güey. Y eso es imitación, ¿no? Está imitando y está viendo. O sea, cómo se ve ahí también el crecimiento, pero sí le dije, tampoco dejes que se la pase ahí todo el tiempo, ¿no? Claro, sí, sí, y es que la imitación es uno de los Ujú. procesos por los cuales comenzamos a aprender en los primeros años y mucha gente durante toda la vida, ¿no? Por imitación. Bueno, pero en promedio casi 3 horas al día pasan los niños de 2 años. Los niños de 8 años, según este análisis, este estudio, 5 horas diarias frente a una pantalla. Humanitos de 8 años para arriba y adolescentes 7 horas frente a las pantallas. Eh, Esto significa, según este estudio, que antes de llegar a los 18 años, nuestros hijos o los humanitos habrán pasado el equivalente a 30 años escolares frente a pantallas recreativas, o sea, entretenimiento banal y burdo. O si lo quieres ver de otra forma, 16 años de trabajo de tiempo completo. O sea, 16 años de su vida, muchachos, o de nuestras vidas, ¿no? Porque muchos lo hemos hecho. Hemos pasado 16 años o al morir van a ser un total de 16 años frente a las pantallas. Mucha precaución porque son precisamente esos niños frente a estas pantallas quienes pues se van a andar moviendo en el mundo en unos años próximos y van a moldear la vida en la que vivimos y todo va relacionado, muchachos. Ese quizás es una hipótesis atendiendo un poco a esta teoría del efecto mariposa, de lo que pasa aquí afecta a lo que está allá en Australia. Quizás ese adolescente de 15, 17 años que se subió al transporte público esta mañana y los asaltó, quizás viene de una familia cuyos padres pues se la pasaban todo el día trabajando o le faltó uno de sus padres y la mamá o el papá se tuvo que meter a trabajar todo el día, no tuvo quien lo guiara, ¿no? Se la pasaba todo el día viendo tele, todo el día en internet y desafortunadamente viendo películas violentas, quizás desafortunadamente viendo narcoseries
Y quizás esa es una también de muchas Puede ser una de las causa, causantes. ¿no? Sí, Porque repetimos, siempre hay muchas, no solo es una. Porque fíjate que inclusive ahorita me acordé que durante el tiempo más álgido de la pandemia surgió un debate en Twitch porque en el juego de Warzone de Call of Duty, eh, cuando tú ingresas a este juego te dicen que es para mayores, ponle que de 16 años por el tipo de violencia. Este niño no pasa de los 10 Ujú, años y era un niño que pues se la pasaba jugando Warzone y que su papá es streaming en Twitch y el niño también transmite en esta plataforma, ¿no? Y a eso se dedica el niño. Inclusive hasta yo diría que es mejor que yo. Pero y muy habilidoso, pero aquí surgió un debate porque eh, Activision Blizzard, la compañía que se encarga de este juego, baneó al niño. Se enteró que el niño era menor de edad, no tenía la edad para suficiente ujú, a la que el videojuego te dice que es apto. Entonces ujú. hubo mucha polémica porque al niño cuando estaba jugando lo banearon por su edad. El niño Para los que no están acostumbrados a la terminología gamer, ¿qué es banear? banear es que lo bloquearon, lo cancelaron en el juego, o sea, ya no podía acceder. Puede creer, y es lo que hizo, y tú le encuentras en ti. No recuerdo el nombre de este niño, pero lo sigue haciendo, ¿no? Encontró el modo, no Ujú, sé qué haya, no sé si Activision al final se dio y dijo, pues éntrale o qué pasó, pero en ese momento Activision supo sobre este caso y lo baneó porque dijo, o sea, tú al estar entrando en esto, pues nosotros estamos cayendo en, pues, en contradicción y no sé si hasta en un delito, ¿no? Al contrario, y también hubo mucha gente que pues todo lo contrario, ¿no? Dijo, oye, pues, ¿por qué lo baneas? ¿No? O sea, todo mundo tiene acceso y todo mundo puede hacerlo, pero sí hubo otras de, no, güey, está bien que lo hayan baneado porque para su edad no es, pues, algo apto que no tiene el criterio, ¿sí? Para enfrentarse a eso como lo mencionamos sí, con el ejemplo de hoy los niños menores de 10 años, aunque están en la escuela básica, que hay mucha gente que se opone a que tengan clases sobre sexo, sobre biología, pero en la vida real, como ciudadanos de a pie, pues no estamos exentos de nada, al contrario también hemos hablado de la infodemia, de que nos bombardean con todo tipo de información. ujú, sí. Desafortunadamente, en su mayoría información consumista, ¿no? Con finalidades o con tintes, pues sí, consumistas. Pero bueno, entonces, humanos, muchachos, no, la televisión no es mala, el celular no es malo, la tablet tampoco, la laptop menos, los videojuegos no. Simplemente lo malo es que no se guía, ¿no? La A los enajenación. humanitos, ¿sí? Se les enajenan, no hay, la mayoría de las veces, una persona mayor con criterio que vaya guiando a estos humanitos y que los ayude antes de usar todos estos aparatos, tecnologías y demás, y entretenimiento, que primero les desarrolle el pensamiento crítico, ¿no? La conciencia, para ya después darle un mejor uso a todos estos aparatos, a todas estas tecnologías. Evítense problemas y no tengan hijos. No es cierto, muchachos. No, pues nada más, hay mucho atención, ¿no? Pues ya creo que hemos llegado al final de esta emisión de Humanos Podcast con Z. Humanos con Z. Eh, pues sí, como dices, pues hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Si tú te la pasas horas en los videojuegos, pues vas a ser experto en videojuegos. Si te la pasas horas viendo series y cine, pues vas a ser experto en eso. Entonces, pues yo no sé si eso pues, nos te asegure un futuro, por lo menos en este sistema en el que vivimos. Entonces, pues yo creo que pues hay que prepararnos como humanos, hay que tener un criterio, hay que saber cómo enfrentarnos a todo a todo lo que estamos expuestos hoy en día. Entonces, pues si tú tienes, digo, empezar por uno mismo, pero si tú tienes
hijos, tienes, porque supuestamente son las nuevas generaciones, ¿no? Lo que decía el estudio. Pues hay que ponerle mucha atención en estas cuestiones y pues replantearnos lo bueno o lo malo que estamos haciendo como sociedad. Y pues bueno, esa es como que mi conclusión. Sin más, pues yo me despido. No se olviden de, fíjate, al inicio se nos olvidó, no se olviden de suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahorita hemos estado un poquito alejados, un poquito ausentes, mejor dicho, por cuestiones personales, pero pues aquí vamos a seguir planteando este tipo de temas, desmenuzándolos, para pues simplemente como que para aterrizarlos, ¿no? Porque a veces son como que ideas o estudios que la forma en la que nos presentan, yo siento que a veces caricaturizan la realidad. Y como dije, estos estudios a mí me parecieron un poco clasistas y dejaron a más de la mitad del mundo fuera. Entonces pues ahí valió la pena todo lo que dijimos aquí. Así es, pues nada, incluyan más a los humanitos, involúcrenlos, háganles entender que las pantallas por uso banal y recreativo pueden llegar a dañar el cerebro, como lo dice acá el estudio, perjudican el sueño, estoy citando, interfieren con la adquisición del lenguaje. Pues nada, muchachos, ahí estamos, nos vemos la siguiente. Ya, ¿no? Ya, ¿Es todo? nada más pues si están interesados, aquí abajo les dejamos el acceso para que tengan la oportunidad de ver el artículo de la BBC y pues que comenten, ¿no? Dejarles también esa invitación de que pongan like y que comenten acerca de todos estos temas que pues creo que ha valido mucho la pena tocarlos y creo que han sido enriquecedores. No somos dueños de la verdad, pero al menos tratamos de verlo con criterio. Y estaría bueno echarle una leída a este libro titulado La fábrica de cretinos digitales del buen Michel de Mourguet, en francés. A ver qué tal. A ver qué tal sale. ¿Qué tal está? Pásenla bien, bueno, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Cuídense.